En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Dios Padre nuestro, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos obedientes para que busquemos siempre el bien y gocemos de tu alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre y Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Buenas tardes o buenos días, un saludo a todos en este nuevo tema de nuestro curso de Primeros Cristianos y Nueva Evangelización. Como decíamos el día anterior, pues empezamos invocando al Espíritu Santo. Él es el que nos da esa vitalidad y el que nos va a mover y nos va a hacer capaces de ser testigos de Jesús en medio del mundo. Hoy vamos a acercarnos a la Iglesia. El fruto del Espíritu Santo es esa comunidad cristiana, es ese conjunto del nuevo pueblo de Dios al que veíamos que ha dado lugar Pentecostés, que ha puesto de manifiesto. Y nos vamos a fijar, partiendo de los Hechos de los Apóstoles, en 6 rasgos, 6 características de la Iglesia, de la comunidad cristiana, para que analicemos cómo los vivimos nosotros, cómo los vivimos en nuestras parroquias, comunidades cristianas, grupos, familias incluso, para decir, bueno, estos rasgos de la comunidad cristiana los tenemos que ir desarrollando en nosotros, porque el Espíritu Santo quiere hacernos crecer, quiere ir formando en nosotros esas mismas actitudes. La comunidad cristiana que aparece en los Hechos de los Apóstoles y que aparece en los primeros tiempos del cristianismo es atrayente, llamaba la atención, y al llamar la atención pues hacía que la gente se preguntara: ¿nosotros llamamos la atención? ¿Somos una pregunta, un cuestionamiento para nuestros contemporáneos? ¿O somos totalmente irrelevantes y como si no existiéramos? Ahí tiene que estar la clave, ahí tiene que estar pues nuestra pregunta. Esos 6 rasgos, esas 6 características que os voy enumerando y que os invito a que busquemos luego en los textos de los Hechos de los Apóstoles, leamos, meditemos y nos empapemos de la palabra de Dios. En primer lugar, la unidad. Se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2, se nos decía que al salir a predicar Pedro y los demás apóstoles, pues había gente de todas las nacionalidades y se maravillaban porque decían: ¿cómo es esto que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Es lo contrario de la Torre de Babel. En el libro del Génesis, en el capítulo 11, cuando se nos va hablando del pecado, del origen del mal y del pecado en el mundo, se nos dice que el ser humano en su soberbia quiso hacer una torre para estar por encima de Dios. Y el resultado de aquella soberbia fue no solo no conseguir estar por encima de Dios, no solo que se hundiera la torre, sino que los hombres quedaron divididos y la multitud de lenguas impedía que se entendieran. Pentecostés es lo contrario. Los que estaban divididos en multitud de lenguas, todos oyen lo mismo. Hay una reunión y hay una unión. Pentecostés es fuente de unidad. El Espíritu Santo da lugar a esa unidad entre los discípulos, entre los apóstoles. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles podemos leer que se dedicaban asiduamente a recibir la enseñanza de los apóstoles, a hacer comunidad, a la fracción del pan y a la oración en común. Sigue diciendo luego en el versículo 44: todos los que habían abrazado la fe estaban unidos y tenían todo en común.
repartían según las necesidades de cada uno. Cada día asistían al templo, con un mismo espíritu, partiendo el pan en las casas, participando en la comida con alegría y sencillez. Y el Señor iba añadiendo cada día al grupo a los que se iban a salvar. Qué impresionante es este relato de unidad, esa profunda unidad que se da en la primera comunidad cristiana, todos unidos en torno a la cruz de Cristo, con un solo corazón y una sola alma, dirá el capítulo 4 en el versículo 32, el capítulo 5 en el versículo 12 dirá que estaban todos unidos con un mismo espíritu. Esta unión de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Jesús, no es solamente algo exterior, no es solamente, bueno, pues que hay un buen ambiente, que nos llevamos bien, que nos tomamos una cervecita juntos. No, es acción de Dios en el corazón, en el alma. Es el Espíritu Santo que es el alma de todos. Y siendo el Espíritu Santo el alma de todos, Él es fuente de unidad. Hay un texto pues también clave de los primeros cristianos que lo tenemos en la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 13, es cuando San Pablo habla del cuerpo. La Iglesia es como el cuerpo místico de Cristo. Formamos un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. ¿Por qué? Porque todos hemos bebido de un mismo espíritu. Por tanto, no es buen rollito, sino que es la unidad que crea el Espíritu Santo. Cuando hemos tenido ocasión de vivir experiencias de anuncio del Evangelio, de entrega, de comunidad real, sabemos que no es porque sea en lo externo, sino porque es en lo interno. Cuando decimos en el credo, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, una. Esa unidad de la Iglesia no es porque nosotros nos esforcemos, sino que es fruto del Espíritu. Por eso la división entre los cristianos nos tiene que llevar a rezar, a pedir el Espíritu Santo, para que se realice esa unidad entre los que a lo largo de la historia nos hemos dividido. La unidad en cada una de nuestras comunidades, pues esa realización también del Espíritu. Segundo rasgo, segunda característica de la Iglesia, la comunidad. Esa unidad se tiene que expresar en la comunión, en tener en común. San Lucas subraya mucho en los Hechos de los Apóstoles la comunicación de los bienes. El texto que acabamos de leer, pues que todos los bienes los tenían en común. En el capítulo 4, que nadie llamaba suyo propio a lo que tenía. Más adelante, pues que los que tenían cosas lo vendían, ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que nadie pasara necesidad. Pero esa comunicación de los bienes materiales es un signo de que los corazones estaban unidos. Se manifiesta en otras cosas también en los Hechos de los Apóstoles. La unanimidad, el mismo espíritu, un solo corazón y una sola alma, todos pensaban y sentían lo mismo. No se sabían dueños absolutos de lo que tenían, tanto material como espiritual. Lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y por tanto tiene que estar también al servicio de los demás. Tiene que estar abierto a compartirlo con los demás. Por eso no había ningún necesitado. Por eso, lo que os decía antes, llamaba la atención, mirad cómo se aman. Y ese amor en la comunidad cristiana, pues suscitaba admiración, el deseo del corazón humano que anhela la igualdad, que anhela esa comunidad. El Espíritu Santo destruye el egoísmo. El egoísmo es muy sutil y se nos cuela pues en cualquier cosa y de cualquier manera y hasta en cosas más pequeñas.
¿Y qué más da estar atado por una cadena muy grande y muy gorda o por un hilo muy fino? Si estamos atados, no podemos volar. El egoísmo nos ata. En cambio, el Espíritu Santo nos libera y nos hace entrar en esa comunión, en esa comunidad donde todo se comparte, donde los corazones están unidos porque han sido transformados por la gracia. Tercera característica que tenemos que pedir y que construir: la fraternidad. Continuamente en los Hechos de los Apóstoles se habla de los cristianos como hermanos. Los hermanos. Capítulo 1, 15, capítulo 6, 3, capítulo 9, 30, capítulo 11, 1, capítulo 12, 17. Si somos hijos de Dios y tenemos un mismo Padre, y es así por el bautismo, es que somos hermanos. Jesús lo había dicho en el Evangelio: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En los Hechos de los Apóstoles aparece muchas veces la acogida, la hospitalidad. Cuando Saulo llega a Antioquía y se incorpora a aquella comunidad cristiana, cuando se ponen en camino en sus viajes, Pablo y Bernabé, luego ya Pablo solo, cuando también aparecen sus cartas, cuando agradece pues detalles que tienen con él, incluso cosas muy concretas y muy sencillas, pues un abrigo o la colecta que hacen Pablo y sus colaboradores entre todas las iglesias de Asia Menor para llevarla a Jerusalén, para ayudar a los de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran sus hermanos. No es una fraternidad en plan hippie, no es una fraternidad de ala, pues todo da lo mismo. No, en esa fraternidad están a la cabeza los apóstoles, y San Pablo acude a los apóstoles, acude a Pedro para consultarles, para ponerse a sus órdenes. Suscitan colaboradores, con Pablo colaboran unos y otros y van quedando encargados al frente de las comunidades cristianas. Hay una cabeza en nombre de Cristo, buen pastor, pero hay una fraternidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que los une, y desde esa fraternidad pues se afrontan todas las necesidades. Cuando crece el número de los cristianos de la comunidad, los apóstoles no pueden atender y entonces ¿qué hacen? Eligen a aquellos 7 primeros diáconos para que se encarguen de atender a los pobres, y lo hacen pues rezando, y lo hacen siendo cabeza de la iglesia, pero en ese clima, en ese ambiente de fraternidad. Cuando hay el conflicto, porque también hay conflictos en la primera comunidad cristiana, por si hay que cumplir o no cumplir las normas de la ley de Moisés, las normas de los judíos, pues con humildad, con espíritu de fraternidad, enviados por su comunidad cristiana de Antioquía, Bernabé y Pablo van a Jerusalén y van a los apóstoles, y allí se produce ese primer concilio de la iglesia en un clima de fraternidad, estudiando, incluso discutiendo el tema, pero buscando la voluntad de Dios. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles tenemos ese primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, bajo la guía del Espíritu Santo. Esa fraternidad ni es un cachondeo, ni es una imposición de ninguna autoridad, sino que es el clima donde a través de los hermanos descubrimos que Dios nos habla. También nosotros tenemos que abrirnos a ese descubrir la voz de Dios en nuestros hermanos. La siguiente característica es el crecimiento. La comunidad cristiana, la iglesia, crece, no se queda estancada. Una comunidad cristiana que se queda estancada se muere. El agua estancada se pudre, huele mal. Si nosotros nos estancamos en lo que hacemos,
en cómo lo hacemos siempre, en nuestro ritmo, en que las cosas son así, en que bueno, pues venimos los que venimos y no esperamos a nadie más, entonces moriremos. Por mucho éxito y por mucha cantidad de gente que tengamos, una comunidad cristiana que no se convierte en un motor de crecimiento y de evangelización y de anunciar la buena noticia, acaba desapareciendo. Y así ha pasado en muchos lugares. Todo el norte de África, en los primeros siglos del cristianismo, tenía unas comunidades cristianas muy florecientes, y actualmente casi no hay cristianos allí. Si nosotros no nos esforzamos y no dejamos que el Espíritu Santo dé el crecimiento, pues moriremos. El día de Pentecostés, una multitud abraza la fe y se bautizan. Capítulo 2. Constantemente hay gente que acoge la palabra de Dios. Los creyentes en número cada vez mayor se adherían al Señor, se multiplicaban los discípulos. Y cuando de Jerusalén se sale a otros lugares, cuando se va al mundo pagano, a los gentiles, pues también el Espíritu Santo hace maravillas, incluso en medio de dificultades, de persecuciones, de sufrimiento, pero se difundía la buena noticia. Las comunidades se afianzaban, se robustecían. No es solo el número, es crecer también en santidad, es crecer también en intensidad de nuestra vida cristiana, en compromiso, en cómo acogemos la fe y la palabra de Dios está creciendo. Y aunque haya dificultades, pero la palabra crece. Por tanto, hoy día, entre nosotros, que puede haber ciertas dificultades, que el ambiente puede no ser favorable, pero quizás el problema es la falta de vitalidad de los cristianos, porque tampoco era favorable el ambiente del Imperio Romano o del mundo judío para el mensaje cristiano, y sin embargo aquellas comunidades crecían y se fortalecían. En quinto lugar, la alegría. En todo, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, en todo lo que escribe San Lucas, la alegría es rebosante. Hay un gozo que llena los corazones. Es fruto del Espíritu, dice San Pablo. Es un distintivo de la comunidad cristiana. Esta alegría pues va llenando los corazones. En el texto que comentábamos el otro día del eunuco, cuando se encuentra con Felipe y es bautizado, se marchó lleno de gozo. Cuando los gentiles reciben la buena noticia, se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Cuando el carcelero en Filipos es liberado Pablo y el carcelero y toda su familia se bautizan, pues se llenan de alegría por haber creído en Dios. Incluso los apóstoles, cuando son azotados, después de haber sido amonestados por el Sanedrín para que no predicaran la palabra de Dios, soportaron llenos de gozo los azotes, porque les daba alegría haber sufrido por el nombre de Jesús. Es una alegría inexplicable, humanamente imposible. En el dolor tener alegría solo es posible mirando al crucifijo, mirando a Cristo crucificado. Es el camino de las bienaventuranzas. Bienaventurados, felices, los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Pues tenemos que pedir y que suscitar y que trabajar esa alegría. Y finalmente la sexta característica de estas comunidades cristianas y que tenemos que pedir para nosotros es el martirio. No por un deseo de morir, de que nos quiten la vida, sino martirio en griego significa testigo, ser testigos con toda la vida. Los mártires de los primeros siglos del cristianismo y los mártires de hoy, porque en muchos lugares sigue habiendo cristianos perseguidos, han vivido ese signo de la cruz.
encarcelados, azotados, en prisión, apedreados como San Esteban, el primer mártir. Al final es imitar a Cristo. Si al Maestro lo han perseguido, ¿qué harán con los discípulos? San Pablo en sus viajes misioneros, que los veíamos el otro día, esos viajes de San Pablo, cómo recorre todo el mar Mediterráneo, cómo recorre pues todo el mundo conocido. Pues en esos viajes misioneros San Pablo, pues el pobre es un pupas, le acusan, le insultan, le contradicen con blasfemias, promovió una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio en Antioquía de Pisidia. En Iconio les intentaron apedrear. En el segundo viaje en Filipos fue azotado y encarcelado. En Atenas se burlan de él y se ríen. Y en Corinto pues acaba ante el tribunal, acusado de romper el orden público. En su tercer viaje, pues también en Éfeso, pues hay una revuelta, y en Jerusalén, al volver de ese tercer viaje, es encarcelado, va a estar 2 años en la cárcel y de allí hará su último viaje, que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, prisionero hasta Roma, donde será juzgado. Parece ser que es liberado y que intentó ahí pues viajar hasta España, pero es toda una historia de sufrimiento, de martirio. Pero, como dijo Tertuliano, en los primeros siglos del cristianismo, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ese testimonio, ese dar la vida, es como el riego que da lugar al nacimiento de nuevos cristianos. Pues también nosotros, si afrontamos las dificultades, si afrontamos el sufrimiento que nos pueda venir en el día a día con la fuerza del Espíritu Santo, llenos de Dios, pues estaremos siendo testigos de Jesús. Nuestras comunidades cristianas serán un auténtico testimonio y serán auténticamente evangelizadoras. Por eso, preguntarnos cómo vivimos esa unidad, cómo somos comunidad, cómo realizamos la fraternidad, qué crecimiento tenemos y cómo lo trabajamos, ese crecimiento, cuál es la alegría que inunda nuestra vida y nuestros corazones, cómo afrontamos cualquier penalidad, cualquier dificultad con ese espíritu de martirio que nos enseñan los primeros cristianos. El camino, pues ya lo veíamos el otro día, es llenarnos del Espíritu Santo. En Pentecostés se nos dice que estaban borrachos los apóstoles, que parecían borrachos. Bueno, pues es esa borrachera de Espíritu Santo, es estar embriagados del Espíritu, que hace que no actúe uno al modo humano, sino al modo divino, por encima de lo que pueden ser los criterios y los modos de pensar naturales, vivir en lo sobrenatural. Vino nuevo, odres nuevos. El Espíritu Santo quiere llenarnos y transformarnos y hacernos vivir en su amor en todo momento. Pues vamos a pedirlo, vamos a confiar en esa acción de Dios para que nuestras comunidades cristianas se renueven y vivan cada vez más esa novedad y esa alegría del Espíritu Santo. Santa María, Reina de los Apóstoles, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Muchas gracias a todos.